Continuamos en Política a Fondo y por supuesto también para la mañana con vos y el sitio web virtual Entrevistas. En el día de hoy tuvimos la desgraciada noticia del fallecimiento de quien fue gobernador de la provincia de Santa Fe y uno de los dirigentes más importantes del socialismo, como es Hermes Wiener. Y que mejor hablar con otro gran dirigente de esta fuerza política, ex diputado nacional, todos lo conocen su referencia por Consumidores Libres, que es Héctor Polino. Héctor, ¿cómo estás? Te saluda Bernardo Elfman. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Me imagino que con mucha tristeza recibiste la noticia del fallecimiento de Hermes Wiener. Por supuesto, lamento muchísimo que se haya ido a una edad relativamente temprana, Claro. 77 Claro. de edad, estuvo internado durante más de un año en una especie de clínica geriátrica de la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe, y fue realmente un hombre extraordinario. Fue dirigente estudiantil, universitario, fue durante un tiempo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista Reunificado, fue el primer gobernador socialista de la República Argentina, fue intendente municipal de la ciudad de Rosario, fue diputado nacional, ingresó justamente en la Cámara de Diputados de la Nación cuando yo había finalizado mandato, de modo que no pudimos compartir el bloque, pero tuvo también una labor destacada en el Congreso, la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora, cuando uno habla en este país y hable en el futuro sobre la educación pública y la salud pública, sin duda Hermes Wiener va a aparecer como una referencia por el apoyo que dio él tanto a la educación como a la salud pública cuando fue intendente de Rosario y cuando fue gobernador. El laboratorio público de elaboración de medicamentos es una obra también de Hermes Wiener, que vende medicamentos o provee, mejor dicho, de medicamentos a los hospitales públicos del municipio de Rosario y de la provincia, e incluso le está proveyendo o le ha proveído en algunos momentos, no sé si en la actualidad, al propio gobierno nacional a precios totalmente menores a los que venden los laboratorios de carácter comercial. Y hay un hecho importante: la vida política de la Argentina está caracterizada por los lamentables actos de corrupción que suelen cometer muchos dirigentes desde la función pública, sobre todo desde los cargos ejecutivos, tanto municipales como provinciales y nacionales. Por supuesto que existe muchísima gente honesta en la República Argentina, y como todos los hechos positivos no son noticias, son noticias los hechos negativos. Pero hay una gran corrupción política, empresaria, sindical en nuestro país. Y cuando uno habla de Hermes Wiener, uno puede hablar como que fue un hombre que entró y salió de la función pública con las manos limpias y las uñas cortas. Como solía decirlo el doctor Juan B. Justo, fundador
fundador del Partido Socialista, que por otra parte mañana se cumple un nuevo aniversario de la fundación del Partido Socialista en Argentina. De modo que Hermes Wiener fue un ejemplo de conducta, fue candidato a presidente de la República, salió segundo la elección y lamentablemente el país se privó de un gran gobernante a nivel nacional. Ha muerto ayer, en el día viernes, y todos los vamos a lamentar y lo vamos a recordar con mucho cariño y con mucha simpatía. Yo solía encontrarlo en Villa Gesell, en las vacaciones del mes de enero, donde concurro desde hace 45 años, todos los años, de manera consecutiva. No falté nunca a lo largo de esos 45 años, y en los últimos años siempre nos encontrábamos en el centro, en varias oportunidades vino incluso a mi casa con su compañera a tomar el té, de modo que lo voy a extrañar muchísimo, y la última vez que lo vi fue cuando concurrió a una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido en los últimos meses del año pasado. De modo que ha muerto un grande, y Wiener se coloca en ese escenario en el que están Juan B. Justo, Alfredo Palacios, Alicia Moró de Justo, Carlos Sánchez Viamonte, Emilio Carreira, Alfredo Bravo, Guillermo Esteves Boero, y tantos luchadores y luchadoras sociales y políticas que tuvo el país y que han pertenecido en las filas del Partido Socialista. Y para finalizar este recuerdo, debo decirte que tanto Hermes Wiener, que fue intendente, gobernador, diputado nacional, nunca tuvo que transitar los pasillos de Comodoro Pi para rendir cuenta de sus actos, ni de ningún juzgado penal, sea provincial o nacional. Hermes Wiener, en ese sentido, se podrá coincidir o no con su ideario, pero nadie podrá negar que fue un político honrado y honesto desde el principio hasta el final de su vida. Héctor, faltó alguien en ese cuadro de honor, un tal Héctor Polino. Bueno. Porque es la verdad, lo digo yo. Héctor, a ver, avancemos un poquito. ¿Cómo está hoy el Partido Socialista? Y hoy el Partido Socialista está en un periodo de crisis muy grande a nivel nacional. El Comité Ejecutivo Nacional en su última reunión resolvió, por ejemplo, intervenir el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, porque las autoridades del partido de la ciudad en la última elección concurrieron en la misma boleta con Mauricio Macri, y donde en esa boleta también estuvo Roy Cortina como candidato a legislador. Y el Partido Socialista está en las antítesis de las ideas del PRO. Respetamos, por supuesto, a sus militantes, a sus afiliados, a sus adherentes, pero los socialistas tenemos una ideología totalmente distinta, diría opuesta a la ideología del PRO, que defiende el sistema
sistema económico capitalista que defiende a las grandes empresas, a los grandes grupos económicos, y los socialistas siempre hemos defendido y continuaremos defendiendo a los trabajadores, a los intelectuales, a los trabajadores tanto manuales como intelectuales. Defenderemos a los sectores más humildes, más pobres, las víctimas del sistema económico capitalista, que desde mi punto de vista y desde el punto de vista del socialismo es un sistema totalmente anacrónico, que ha producido en su momento una verdadera revolución y transformación, pero con el transcurso del tiempo dejó un tendal de pobres e indigentes en todo el mundo. Sí, digo, ¿cuánto mal te ha causado? Yo recuerdo alguna elección interna en la cual participaste contra Roy Cortina y ahí veíamos ya, ¿no?, las uñas de guitarrero equivocadamente tenía este dirigente, ¿no? Sí, efectivamente. De modo que estamos en ese momento, el tema está a consideración de la justicia, porque recurrieron los afectados por la intervención a la justicia, y bueno, ahora con el tema de la cuarentena, la justicia está trabajando a media máquina y no hay todavía una resolución definitiva, y mientras tanto el distrito continúa intervenido. Héctor, te llevo un poquito más atrás. Yo recuerdo cuando vos fuiste secretario de Acción Cooperativista del gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no? Y hoy viendo al radicalismo tan partido y siendo un apóstol del gobierno, la parte oficial, ¿no?, del gobierno de Mauricio Macri, ¿qué puede decir? Porque yo tengo una gran disputa acá planteando, si se despertara Raúl Alfonsín y Humberto Ilia, ¿qué pensarían de lo que está haciendo el radicalismo oficial hoy? Sí, por supuesto, Raúl Alfonsín, por eso tanto Alfredo Bravo como yo aceptamos un cargo durante su gestión como extrapartidarios para colaborar con un gobierno democrático en un difícil y complejo proceso de transición de la dictadura a la democracia. Y Raúl Alfonsín fue un hombre probo, llevó a cabo una tarea muy importante en un momento terriblemente difícil de la vida del país. No nos olvidemos que Alfonsín tuvo que enfrentar y resolver el conflicto que estaba abierto con Chile. Estuvimos a punto de ir a una guerra con el pueblo hermano chileno. Alfonsín pudo arreglar esa situación. Tuvo que enfrentar 13 paros generales que llevó a cabo la CGT, el movimiento obrero de entonces. Tuvo que enfrentar un enorme endeudamiento contraído por la dictadura militar, que fue un enorme condicionamiento para su política económica, y fue un gobierno que tuvo que enfrentar varias intentonas militares, varias revueltas militares. Es decir, fue un gobierno de transición en un difícil y complejo proceso de la dictadura a la democracia, y sentó las bases del sistema político democrático en la Argentina. Creo que nunca más el país volverá a sufrir el terror de los golpes militares que con bastante recurrencia se produjeron a lo largo de nuestra historia, y fue un hombre también de manos limpias y uñas cortas. Lamentablemente, por la hiperinflación, no
no pudo concluir su mandato de 6 años, tuvo que abandonar la Casa Rosada unos meses antes, en el mes de julio, en lugar de entregarlo en el mes de diciembre, para evitarle males mayores al país como consecuencia de la incomprensión y la actitud realmente repudiable que tuvieron los sectores económicos más poderosos de la Argentina. No nos olvidemos ese acto en la sociedad rural argentina, cuando Alfonsín tuvo la valentía de concurrir al acto y hablar y pronunciar un discurso extraordinario en medio de los silbidos y abucheos que le realizaban los dirigentes ruralistas, los dueños campos, los grandes terratenientes argentinos. De modo que bien tenemos que recordarlo con mucho afecto, con mucha simpatía, que fue un ejemplo de conducta y que lamentablemente muchos dirigentes actuales del radicalismo sería bueno que recordaran con más frecuencia la figura de Alfonsín. Y no solo la figura, sino el comportamiento político de Alfonsín, que nunca hubiera estado al lado de los sectores conservadores de la República Argentina. Así es, así es. Héctor, te llevo al presente, cortito, digo, pensamiento de cómo ves este gobierno que está bailando con la más fea, ¿no? Además, pero ¿cómo ves estos meses de Alberto Fernández? Bueno, los veo llevando a cabo una tarea muy difícil, ya con la pesada herencia recibida del gobierno anterior, renegociando el pago de la enorme deuda externa contraída por el gobierno de Mauricio Macri, que dejó al país con una deuda cuyo monto no tiene antecedentes en la historia argentina, tanto con el Fondo Monetario Internacional como con los bonistas privados. Está renegociando esa deuda, que todavía no ha concluido ese proceso de renegociación. Y a los pocos días de haber asumido, se encontró con esta novedad, la de la pandemia, la del coronavirus. Y bueno, y desde el mes de marzo, asumió en diciembre, el 10 de diciembre, desde el mes de marzo está afrontando este difícil momento de la vida nacional, y creo que lo está haciendo con mucha prudencia. Yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que privilegiar la salud de la población y la vida de la población. Sin salud no hay trabajo, y sin trabajo no hay economía. De modo que no nos hagamos ecos de los grupos económicos que lo único que les importa es el dinero. Y lo único que le importa son las ganancias. Y no le importa que se mueran los trabajadores para concurrir al trabajo. Yo espero que de una buena vez se presente ese famoso proyecto del impuesto a la riqueza, a las grandes fortunas, no a la clase media, a los empresarios nacionales, no a las pymes, no a las cooperativas, no a las mutuales, a los grandes grupos económicos, un impuesto extraordinario para que han tenido ganancias extraordinarias y escandalosas, para que el gobierno pueda tener los recursos financieros para poder continuar afrontando las necesidades de sectores más pobres y más humildes, que están ahora, son más humildes como consecuencia de la cuarentena y la pandemia. De modo que creo que en general está conduciendo bien la situación
situación nacional. Héctor, la verdad que siempre es un placer hablar con vos, aparte por tu docencia para explicar y explayarte sobre todos los temas. Un abrazo y ojalá que, bueno, cuando pase esto y en algún momento esté por Capital nos podamos ver y darte ese abrazo personalmente. Va a ser un gusto, ¿eh? Espero verte pronto. Muchísimas gracias. Pasó, hasta pronto. Así es, pasó el dirigente histórico del Partido Socialista, Héctor Polino.